Invitado. Se trata del arquitecto Humberto Plaza, gobernador de la provincia del Guayas, quien ha tenido la deferencia de atender esta entrevista. Señor gobernador, qué gusto saludarlo. Buenos días y bienvenido. Quiero comenzar preguntándole cómo ha sido ese tránsito del Ministerio de la Vivienda, en el que usted se había venido desempeñando por más de un año, para finalmente ocupar ahora este cargo, que es un cargo muy importante, pues se trata del representante del gobierno, lo que lo convierte en la primera autoridad de la provincia del Guayas. Bienvenido. Muy buenos días. Sí, ha sido un cambio que yo no me lo esperaba. Es un cambio bastante radical. En este momento, como usted bien lo dice, siendo el representante del presidente en la República del Guayas, pasa a ser de mi interés todo aquello que aquí suceda y tengo que pues coordinar con las delegaciones de los distintos ministerios en la provincia del Guayas. Es un reto enorme y lo voy a hacer, voy a tomarlo con la mayor responsabilidad. Sin duda, pudimos ver el desempeño de tanto compromiso y con altura que usted cumplió frente a la cartera del Ministerio de Vivienda, y estamos seguros que esa mística y esa entrega y ese compromiso de trabajo ahora por Guayas se va a mantener en esa misma que ha sido su línea, señor gobernador. Y en ese Mil mismo gracias. contexto quiero preguntarle cuáles van a ser los ejes en los que usted ha comenzado ya a trabajar, con qué se ha encontrado y cuáles van a ser sus principales o están siendo ya sus principales preocupaciones como gobernador de Guayas. Eh, yo creo que la primera preocupación, y es normal, es la seguridad. El país está atravesando una violencia inusitada eh, que no es de esperarse. Cuando se siembran vientos, se cosechan tempestades. Eh, no son tiempos en este momento ya de lamentarse ni de ponerse a investigar las causas que todos conocemos las causas. Sabemos durante tantos años cómo se dejó la cancha limpia, se libró de obstáculos al Ecuador para que la narcoviolencia se enseñoree en nuestro país. Nosotros en este momento lo que tenemos que hacer es luchar contra esta delincuencia con todos los métodos y los medios que la ley nos pone a nuestro alcance para que los ciudadanos de la provincia del Guayas vivan en paz. Esto es el primero y más grande reto. Luego es velar porque los servicios que reciben los ciudadanos sean de calidad y oportunos. Y tercero, es poner orden ya en delincuencia o en situaciones menores que los locales eh, de expendio de bebidas no se transformen en cantinas callejeras, de que eh, los locales tengan sus permisos, etcétera. Eso es un tema pues ya más cotidiano, más doméstico y común. Hay que hacerlo y hay que poner orden, mucho orden. Se, Pero nuestro gran reto es la seguridad. Sin duda, señor gobernador, usted lo ha dicho con mucha precisión, recogiendo ese sentimiento popular, ese clamor del Ecuador entero y principalmente en Guayas, sobre todo cuando, de acuerdo a cifras que fueron presentadas recientemente el 7 de agosto en su último informe por parte del denominado Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, Ecuador sumó 4.619 homicidios en este primer semestre del año 2025, lo que equivale a un 47% más que en el 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos, lo cual quiere decir, de acuerdo a estas estadísticas, de acuerdo a estas cifras, que el promedio de asesinatos por día en el país es de 25.52, lo que equivale a más de un homicidio por cada hora.
El informe revela que si la tendencia continúa, Ecuador acabaría el año con un índice de homicidios de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Como representante del gobierno nacional y del presidente de la República, y habiendo hecho público, no ahora, sino siempre, por su vocación y compromiso de servicio, nos ha dicho usted su principal preocupación. Quisiera preguntarle hoy por hoy, ya que en buena medida una de las provincias más golpeadas por este tipo de delitos es Guayas, precisamente, desde su respetable punto de vista, ¿a qué se atribuyen, cree usted, este repunte de homicidios, por un lado? Y por otro lado, y de manera complementaria, siendo que usted lidera en la provincia el trabajo coordinado con cada uno de los organismos o secretarías de estados y ministerios que se unen por la causa común de velar por la seguridad de las familias ecuatorianas y en su caso particular de Guayas, cuéntenos de ese trabajo articulado que están haciendo para poder revertir estas cifras que no solamente le preocupan a usted, sino que es el sentimiento generalizado de todo un país. Parece que algo ocurrió con su micrófono, estimado. Yo sí tengo, perdóname, yo sí tengo las cifras de la provincia del Guayas. ¿Cómo no? eh, y las cifras nacionales que usted tiene corresponden casi exactamente a las cifras del Guayas. Lo que usted ha dicho aplica a la provincia del Guayas. Efectivamente, ha habido un incremento de 47% de muertes violentas no intencionales, perdón, intencionales en la provincia del Guayas. Me refiero a asesinatos. Eh, caso, caso raro, le quiero decir que se ha reducido en 52% la delincuencia común, robos, hurtos, etcétera. Entonces tenemos por un lado que la delincuencia común baja y la delincuencia, esta sí es organizada, sube. Guayaquil es uno de los 3 puertos más movidos de Latinoamérica. Mucha carga en términos de contenedores, es el 3er puesto de Latinoamérica. Eh, Tenemos una sociedad, un país dolarizado, y nosotros pasamos en Guayaquil, desafortunadamente, pasan por Guayaquil, eh, pasa toda la droga que se produce mayoritariamente la de Colombia y casi toda la droga que se produce en Perú. Pero hay un sonido que me está estorbando Por de una favor, me conversación indica de que la hay un radio. sonido que le afecta a él y a mí me falta más volumen. ¿Me pueden ayudar? Gracias, ya nos van a ayudar. Y no sé si sigue escuchando el ruido que le Sí, afecta, estimado sí, hay gobernador. como una conversación detrás. Hay una conversación detrás. Sí, por favor, les vamos a Mil agradecer. disculpas. No, por favor, adelante. Adelante, Entonces, señor gobernador. tenemos esta situación que ya se viene dando hace mucho tiempo. Eh, y tenemos, y tenemos, por otro lado, la pelea por los puestos que se dan cuando son encarcelados o cuando han fallecido los jefes de las bandas. Esto no, lo que voy a decir yo no es una excusa ni es algo por lo cual nosotros debamos de sentirnos satisfechos, pero la enorme mayoría de las personas fallecidas son miembros de banda, de bandas, de bandas que están peleando ellas, unas entre territorios y otras por conflictos internos. Yo sí le puedo decir que la tendencia no está a la alta si nosotros la medimos desde los meses anteriores. Eh, los números de muertos, y esto aquí eso es una tendencia que es una realidad que nosotros tenemos. De repente está el tema tranquilo y en un solo día hay 8 muertos en una balacera. Luego hay momentos de paz
y hay otros muertos en el empalme. Son actividades de la delincuencia organizada que llega a un sitio donde se sabe que hay un objetivo de ellos, y estas personas que no tienen ninguna clase de respeto han perdido toda consideración por la vida humana, abren fuego tanto en contra de las personas que están buscando, y si hay víctimas colaterales, no les interesa. Estamos nosotros lidiando con personas que no tienen ningún norte en la vida, que no tienen ningún valor, ningún código. Esto es producto de la degradación moral que sufre el Ecuador desde el año 2007. Coincido con usted, señor gobernador, sin lugar a dudas. Desafortunadamente son consecuencias de un problema que no se ha gestado ahora ni ayer, sino que es la consecuencia probablemente de decisiones erráticas del pasado, que hoy por hoy hacen que la situación a ratos resulte sin duda desafiante y una papa caliente que en este caso a quienes están hoy por hoy al frente de tomar decisiones importantes en el país no es nada fácil ni sencillo. Sin lugar a dudas es un gran desafío. En ese contexto, y sé de su seriedad, de su honorabilidad y de su deseo de servir al país, quisiera que pudiera, por favor, informar a los ecuatorianos y a quienes vivimos en Guayas cuáles son las acciones que se están coordinando con los ministerios respectivos para poder, en este caso entiendo el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, con la Fuerza Pública, las Fuerzas del Orden, el soporte que brinda en este caso también las Fuerzas Armadas en los perímetros del Guayas y en las zonas más conflictivas o delicadas. ¿Pudiera usted informarnos precisamente de esa tarea que vienen realizando de manera conjunta? Obviamente lo que se pueda contar, porque tampoco podemos alertar a quienes están encargados de sembrar el terror, el caos, pero sí tal vez ese mensaje tranquilizador que requieren los habitantes de Guayas para poder conocer qué es lo que se está haciendo, de qué manera se está trabajando. Es correcto lo que usted dice. Nosotros tenemos reuniones muy seguidas en las cuales participan la Policía Nacional, el Ejército Ecuatoriano, la Marina, la Fuerza Aérea y la Comisión de Tránsito. Existen acciones que están muy bien coordinadas. Hay una colaboración entre las fuerzas. Y siendo Guayaquil, como le decía, un puerto, y aquí por vía marítima sale la mayor cantidad de droga, está haciendo la Marina del Ecuador una labor bastante eficiente en el control, en especial de las aguas del Golfo de Guayaquil. Se dan acciones, se tienen, sobre los detalles, evidentemente, usted sabe, no puedo yo hablar, pero se están dando los resultados. Se encuentran personas que tienen en el Golfo de Guayaquil que parecen pescadores y se las encuentra con armamento militar, armas largas, de gran calibre. Pues esas personas no están allí con esas armas para seguridad propia, están delinquiendo. En Durán, gracias a Dios, el tema está mucho más tranquilo. Los problemas en este momento están siendo especialmente graves en los puntos cercanos a Guayaquil de carreteras donde se juntan estas y por allí pues pasa la droga que eventualmente termina en los puertos. Señor gobernador, La labor sí es sí. coordinada, está muy bien coordinada, y estamos ahorita con un embate muy importante que está haciendo de la delincuencia que está siendo combatido.
Ahora, señor gobernador, usted estuvo participando de la marcha pacífica que convocó y lideró el presidente de la República, Daniel Noboa, hacia la Corte Constitucional Así es. para pedirle a la Corte revea su procedimiento en torno a la decisión que tomó sobre 17 artículos de las 3 leyes económico urgentes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional. Y aquí mi pregunta es la siguiente. ¿Cuán importante, y para que el colectivo ciudadano lo tenga claro, es para el gobierno nacional, para su representante en Guayas, que es una de las provincias, repetimos, no es un secreto, usted lo reconoce, que ha sido más duramente golpeada por el crimen organizado? ¿Cuán importante es la aplicación en su totalidad de todas las leyes que fueron aprobadas por la Asamblea y de los 17 artículos de esas leyes que de momento han sido suspendidas de forma temporal por la Corte Constitucional? ¿Qué impacto tiene esta decisión de la Corte en ese combate contra el crimen organizado y con la violencia? Bueno, el impacto es muy grande. El impacto es muy grande. Finalmente, cuando se tiene una asamblea que desde hace muchísimos años está trabajando en contra de la delincuencia, salen estos personajes a cortar las alas, a quitarles las herramientas legales, el sustento y el apoyo que necesitan las fuerzas del orden para combatir a la delincuencia. Usted tiene absolutamente claro que cada vez que se ha intentado articular acciones en contra de la delincuencia organizada, cuando se ha propuesto en el pasado la extradición de narcos, cuando se ha propuesto tratar de manera más severa a los adolescentes que asesinan, siempre han tenido padrinos políticos que vienen del correísmo. No digo yo que ellos son ellos pertenecen a GDOs, alguno por allí creo que pertenecía a Latin Kings, pero no es posible que se juegue con la integridad física, con la seguridad de los ecuatorianos, incluso con la economía de los ecuatorianos, que también son víctimas de vacunas. No es posible que esta Corte Constitucional actúe de manera tal en que el resultado es seguridad, pero para los malos y no para los buenos. Señor gobernador, en este mismo contexto y a propósito y luego de la marcha y de los argumentos que tanto el presidente de la República como los representantes de la Asamblea y como cada una de las personas que son parte del gobierno nacional han esgrimido estas posturas y estos criterios respetables en contra de esta decisión de la Corte Constitucional, ¿cómo reciben ustedes las reacciones de diferentes organizaciones, organismos internacionales que han expresado su preocupación por los calificativos y acciones que se han dado en contra de los magistrados de la Corte Constitucional y que, según sostienen y afirman, estarían atentando contra la independencia judicial y el Estado de Derecho que se vive en el Ecuador? Yo sé que usted es arquitecto, yo soy periodista, tal vez nosotros no sabemos a profundidad de leyes, pero tenemos sentido común y quisiera escuchar su respetable y valiosa opinión en torno a estas voces de parte de la ONU, de parte del CID y de otros organismos que ya se han pronunciado respecto de este conflicto, de estas diferencias que existen entre estos dos importantes poderes del Estado. 3,
gobierno nacional o poder ejecutivo, el poder legislativo y, por supuesto, en el caso de la justicia, la Corte Constitucional. Y en el medio, y el más importante, el pueblo que clama seguridad y mejores días. A ver, existe desde hace algún tiempo un sesgo político importante, notorio, y es público, es conocido que estas instituciones que supuestamente se preocupan de los derechos humanos, siempre son los derechos humanos del delincuente. Protegen, son amigos y protectores, casi todos ellos, de la delincuencia. Pero cuando muere un policía en el cumplimiento del deber, nadie se acuerda de ellos. Cuando se muere un ciudadano común víctima de la delincuencia, se calla en la boca. Pero cuando se captura a un delincuente, cuando se les da un golpe importante a la delincuencia, pues allí sí, ahí sí lloran. Cuando cae preso un delincuente como Glass, delincuente contumaz, sentenciado, ahí sí, a protegerlo a Glass. Están preocupadísimos por las condiciones en que está Glass preso y tiene que ser bien tratado. Pero no se preocupan del carterista, no se preocupan del pueblo. Yo siento que existe un fuerte sesgo que obedece a una agenda política que no es aquella que no es la dirección correcta que beneficie al pueblo ecuatoriano, a las mayorías, y no va claramente en la línea de vencer a estas bandas de asesinos, porque es gente malísima. Señor gobernador, para no dejar tinta en el tintero, usted ha dicho que dentro de sus acciones, más allá de esta que es la primordial, trabajar en concordancia con los demás organismos y secretarías de Estado para frenar, para reprimir la inseguridad y el accionar del crimen organizado, está también el hecho de que quienes habitamos en Guayas podamos tener buena atención y un buen servicio en todos los órdenes. Y aquello incluye el tema de la salud. Yo leía una información publicada en un prestigioso diario nacional en donde usted expresaba su preocupación, como es el sentir de todos los ecuatorianos, de lo que había ocurrido con los 12 neonatos fallecidos en el hospital universitario. Y hoy por hoy aparece otra publicación de prensa que dice lo siguiente, si usted me permite, el titular dice así: hospitales del IES a punto de quedarse sin 83 médicos en medio de la crisis de salud. Médicos de 42 hospitales de primero, segundo y tercer nivel del IES tendrán que dejar de atender más de 40,000 citas mensuales por el vencimiento de sus contratos. Y obviamente esta nota periodística hace referencia a hospitales a nivel nacional, no solamente de lo que concierne a esta provincia, pero en lo que concierne a Guayas, más allá de que como ecuatoriano estoy segura de que su preocupación es por lo que ocurre en el país, como lo sentimos todos. ¿Qué conoce del particular? ¿Qué acciones se van a tomar? Entiendo que usted también trabaja en todos estos frentes para, como representante del presidente en esta provincia, una de las más importantes del país, sus habitantes puedan acceder a un servicio de salud que se merecen y que garantice la calidad de vida y sobre todo, y lo más importante, la vida de la gente. Así es. Es de conocimiento público. Las acciones principalmente, primero de investigación y luego en función de aquello que se descubra, de correctivos que está tomando el gobierno nacional
con los hospitales públicos. Hay que tener mucho cuidado con aquello. El otro día salió un poco despistado el alcalde de Guayaquil, jugando con cifras y con información que no es cierta. Dijo este señor que habían muerto 12 niños por falta de cánulas de 4 horas, de $4. Me tocó a mí ir a atender esta alerta. Fui sin ningún tipo de aviso a las 10 de la noche a neonatología del hospital universitario donde yo me esperaba encontrar pues con un cuadro dantesco de familiares, desesperados y 12 niños, 12 neonatos prematuros eh, muertos. En ese momento me encontré con que no faltaba ninguna cándula. Los niños utilizan un casco cefálico donde tienen el oxígeno que necesitan, las instalaciones estaban correctas. Yo no quiero decir que allí no haya sucedido en el pasado algo, algo equivocado, fuera de lo normal. Se está haciendo en este momento una investigación para ver a lo largo de cuánto tiempo han fallecido estos neonatos. Cuando hay un niño que nace con 25 semanas de gestación, obviamente los riesgos de un desenlace negativo son muy altos. Mientras más prematuro, eh, pues es más alta la posibilidad de muertes. Lo que no es, y eso tiene que investigarse, y si se encuentra de que eso está distinto a lo que por estadísticas se conoce y se debiera de aceptar, si aquí ha habido culpables, tienen que ser encontrados y tienen que ser sancionados. Lo que no se puede hacer, y me parece un acto miserable, es jugar con el dolor ajeno y revivirle un sufrimiento y hacerle pensar a los familiares que su hijo se ha muerto por $4. Eso es una bajeza. Eso no está bien. Eso es inhumano. No hay que jugar con las personas. Señor gobernador, quiero agradecerle la deferencia que ha tenido para con nosotros, de dispensarnos parte de su tiempo en esta mañana. Gracias por sus opiniones, por atender y responder cada una de estas interrogantes, que son las interrogantes del pueblo, de lo que la gente quiere saber respecto de lo que la primera autoridad de la provincia del Guayas viene ejecutando, trabajando y haciendo en favor de sus habitantes. Espero en una próxima oportunidad poderlo tener aquí de manera presencial. Mil gracias, mi afectuoso saludo para usted. Muy amable, buen día. Gracias. Chao, chao. Amables oyentes y televidentes, ha sido la intervención del señor gobernador del Guayas, el arquitecto Humberto Plaza. Vamos a una breve pausa y enseguida, cuando volvamos, nos acompañará Dayana